Para el dominicano, la Pascua, la Semana Santa, está muy ligada a un estilo cinematográfico que mucha gente probablemente no sabe que ese estilo cinematográfico se llama peplum, que tiene que ver con la evocación de la antigüedad clásica, la antigua Roma, la antigua Grecia, Egipto, esos imperios de antaño. Y el nombre peplum viene por una vestimenta que es muy relacionada con esas épocas. También se le conoce como el cine de espadas y sandalias. En este episodio especial de la Semana Santa, vamos a estar hablando de las características de este cine, su época de oro, la, las películas que fueron icónicas y algunos detalles sobre sus realizaciones, directores. Vamos a hacer un análisis breve pero profundo sobre el cine peplum. En República Dominicana, por alguna razón, en Semana Santa, los canales de televisión local le cogía con poner películas de los romanos, de los griegos, de los egipcios. Las No de sé. películas de Jesucristo. Sí, no sé por qué. No sé si era Claro. que no había nada que poner en ese momento. Esa era la película que estaba. No sé No, por eran qué. temáticas, o sea, obviamente es un periodo que abarca la crucifixión y la reflexión y todo eso, y se da este género que habla de la antigua Roma, del antiguo Egipto, de relatos bíblicos, es propicio para que uno, comiéndose su habichuela con dulce, Sobre que es todo. muy importante para los dominicanos, comiéndose la Sí, habichuela con dulce en reflexión, algunos siguiendo su sí. tradición en la fe católica de sus peregrinaciones y sus misas, pues se da también este género de películas de Semana Santa, que aquí se llama las películas de Exacto, Semana Santa, como exacto. dice mi Eso mamá, es para allá que le dicen de que peplum. Peplum. Aquí son películas de Semana Santa. O de romanos, como dice Sí, Sabina, exacto. Sí. Bueno, sí. una de romanos. Exacto, sí. Pero justamente sí, todo el que tiene historia de cinéfilo, digo no todo, porque hay que tener una edad específica, hay que ser de una generación específica. Sabemos que en esa época nos sentábamos a ver televisión y lo que ponían eran esas películas, donde Ujú. veíamos a los tipos en faldita, en chancleta, Exacto. con espadas, las películas de los romanos, de los egipcios. Ajá. Eso era Esos lo que, ejércitos eso era, exacto, esos épicos. extras Esas mujeres bellas, numerosísimos. así, con esas. Sí, Qué bueno que Peplum viene de eso, de una túnica que se la túnica, usaba. Sí, exactamente. sí, sí. Entonces, inició como un término medio despectivo, porque estas películas en principio eran como flojosas y las producciones eran medio baratas, Ujú. pero luego se oficializó, a base de uso, Con aquella se grandilocuencia. oficializó. Es decir, que el término peplum pasó a ser un término ya oficial para este tipo de películas que tenían sí esas características. Eran producciones gigantescas, eran Ujú. historias épicas, habían grandes héroes, grandes personajes, eran escenarios reales enormes, mucha amplitud en las composiciones. Teníamos esta, esta característica específica de que había como un cierto culto al cuerpo, porque los protagonistas siempre eran tipos muy físicamente agraciados y demás. Es decir, que tenían sus características muy específicas, aunque no necesariamente se ajustaban como a la rigurosidad histórica. Es Ah, decir, que sí. era una libre interpretación Muy de libre. los hechos. Sí. Muy libre, muy libre, Sí. muy libre, muy Es libre. decir, que incluían también cosas mitológicas. Es decir, Se da una mezcla. podía haber diferentes aspectos en las películas, pero en general tenían esas características. Y nosotros aquí en Dominicana, yo sé que la gente de esas generaciones tiene muchos recuerdos de esas películas Ujú. porque las veíamos mucho en televisión Todo el tiempo. y no tanto en los cines, sino era en televisión. Todos los años la Sí. ponían
Y como duran para la 4 época. horas, Y ese otro detalle, eran épicas, una duración él extrema. duraba una tarde Sí. entera uno viendo esa película. Tú tienes Ben-Hur que dura casi 4 días. 4 horas. Sí, sí. Hay un detalle importante. Yo creo que tú compartiste en algún momento un video de YouTube de un canal donde él analizaba un tema de por qué hoy día las películas nos parecen como artificiales. Exacto. Porque no se ven Y, como antes las películas. exacto. Y en gran parte, vamos a poner el nombre cuando salga el episodio El enlace en para la darle el descripción. crédito Sí. al canal. Él hablaba en muchos de sus argumentos, él habla de que es que nosotros, el que vio cine de esa época y se Ujú. construyó viendo cine de esa época, sabe que era un trabajo distinto. No es lo mismo tú ver un escenario real, que tu ojo y tu cerebro lo interpreta como algo real, a tú ver algo que fue hecho con una pantalla verde, donde los actores probablemente ni siquiera estaban juntos a la hora Ujú. de rodar. Hoy viene fulano, mañana viene mengano, y cada uno hace su parte, y lo que hay es una gran pantalla verde detrás, luego se le ponen lo que se le vaya a poner. No es lo mismo que esa profundidad que te da la realidad, un escenario real, donde tú ves hasta allá atrás que están sucediendo cosas, que se utilizaba mucho en este tipo de cine peplum, Ujú. que no solo estaban pasando cosas en el primer plano, sino estaban pasando en el segundo plano, también estaban pasando cosas allá en el horizonte. Todo eso te iba creando en tu cerebro una idea de realidad. Entonces, cuando te presentan una película de Marvel, que lo que tiene es un viaje de cosas colocadas artificialmente, Artificialmente. tú no computas eso. Tú dices, ¿y qué es lo que yo estoy viendo? Y se te dificulta identificarte con ese cine. Por eso me gustó mucho ese análisis que hace ese canal de por qué una película como Ben-Hur, por Ujú. ejemplo, ¿de cuánto? Del 59. 59, sí. Tú la ves hoy día y te da una sensación de realidad muy por encima de cualquier película que te Sí, cueste 550 millones de dólares que haga sí. DC o Marvel. Claro, y ojo, que nosotros que comentábamos cuando la vimos para esta asignación y que claro, estamos haciendo la del American Film Institute también, el listado de las películas y uno está viendo películas todo el tiempo. Ujú. Pero cuando yo vi el listado y yo vi Ben-Hur en la número 100, creo que es 99 o 100 en la lista, yo dije, oh, pero ¿por qué? Oh, qué raro que esa película está, que sí, que... Y bueno, empecé por esa película porque estamos empezando de atrás para adelante en el listado. Y yo dije, wow, pero, wow, 4 horas. Pero es una película que uno la ha visto siempre, en el caso, como decía José. O sea, inclusive Sí. cuando yo la estaba poniendo, que repasé los 10 mandamientos y mi mamá cruzó y me dijo, mi mamá, ya están poniendo la película de la Semana Santa. ¿Y en qué canal? ¿Y dónde la Digo, está desde pasando? ya. Desde ella, dije yo, no mami, eso es, oh, wow. Pero esas casi 4 horas de Ben-Hur, a mí yo estaba así de que, ay Dios Sí, mío. sí, es Entre impresionante. los ojos azules de Charlton Heston, que yo tengo toda la vida Ya. diciéndole Charles Heston. Tengo que decirlo al paso. Sí. Eh, Uno se siente que está en la historia. O sea, tú ves esos hombres remando en el barco de los Ujú. esclavos, tú lo ves, los caballos. Lo único que se ve artificial es el que es como medio árabe, que se ve que está pintado de maquillada y Bueno, ahí se sí. fue un poquito fuerte eso. Pero sí había en ese Hollywood de los 50 y de los 60, de los casi finales de los 40, que ellos querían hacer ese ejercicio de grandeza, de mira lo que nosotros podemos lograr. Ujú. O sea, es una película que duró aproximadamente 4 meses, que para nosotros en esta época, que una película, por lo menos las dominicanas, se filman en 4 semanas. Sí. Y tú dices, wow, una película que se filmó 4 meses, que tiene que la escena de la carrera, que dura 9 minutos. La carrera de los carritos Ajá, de con caballos, los que se caballos. utilizaron 78 caballos, que eso duró 3 meses, esa secuencia para hacer.
Ya tú sabes. Entonces, o sea, muchísimos extras reales que recuerdo también para Los 10 Mandamientos, que es otra película icónica del género del Peplum. Utilizaron como 8,000 extras. Extras, sí, sí, Extras, o enormes. sea, no era de que repetir la gente en un estadio, de que genérame un Sí, estadio lleno tú de coges gente. uno y le das copy-paste No, y lo llenas. no, no, no. Y ese asunto de William Wyler de querer poder transmitir, amén de todo que del rigor histórico que tiene alguna cosa, porque empieza eh, Ben-Hur, es ese príncipe judío que está, tú sabes, y lo ligan con el nacimiento y la crucifixión de Cristo. Hay Ujú. muchos. Como historias que estaban sucediendo al mismo Sí, tiempo. al mismo tiempo, como en Sí. ese mismo contexto, pero realmente no estaban pasando así, ni en esos lugares, pero es cine, ¿no? Nosotros nos creímos que él es un príncipe y que ya eso por ahí es como lo más importante de la película y Sí. que, y que, y que, y que te aporta muchísimo a ti como espectador. Ganó 11 Oscars. ¿Ves? Mm, ya tú sabes, Esta sí. película de Ben-Hur y que incluidos mejor película y todo eso, y que tenía un récord, hasta Titanic y The Lord of the Rings Tú fueron sabes que yo, ganadores. yo leí algo que estamos por confirmarlo, pero me luce bastante eh, plausible, y es que el cine Peplum surgió en un momento de crisis del Ujú, cine, porque estaba la televisión en auge. ujú. La televisión estaba naciendo y, Y el cine nuevamente y amenazado. el cine amenazado, es decir, una situación parecida a lo que se vive hoy día, que comienzan a pasar cosas que afectan el ritual de visitar una sala de cine, y se generó la necesidad de crear películas grandiosas para la pantalla, para la gran pantalla. Ante la amenaza. Muy parecido a lo que tenemos hoy día con el streaming, que es como Ujú, una amenaza al ritual de tú levantarte de tu casa e ir a una pantalla de cine. Entonces, lo que hay que presentarte es algo, un producto que sea tan vistoso, tan impresionante, que tú tengas que ir a verlo en una pantalla, que la experiencia no sea la misma. Entonces, ujú. el Peplum nació de una situación semejante, lo que es una buena noticia, porque eso quiere decir que el cine ha vivido situaciones parecidas a las que está viviendo hoy por hoy, Adiós, y ahí está todavía. desde la proyección de los hermanos Lumière, Exacto. cuando se le acercó Georges Méliès y le dijo, Ujú. oye, yo te voy a comprar ese aparato, porque yo Sí, creo que yo puedo hacer grandes cosas con ese aparato. Y exactamente. uno de los Lumière le dijo, mira, yo no te quiero engañar. Después que pasen 2 semanas y que esto lo haya visto todo el pueblo, Ya nadie ya va a estar. esto no, yo no te puedo vender esa cosa. Entonces, el cine desde el primer día de su nacimiento Nació en peligro. está siendo amenazado. O sea, siempre se iba a pensar que iba a desaparecer. 2 semanas le daba Lumière. Sí. Entonces, son de esas historias que tiene esta industria tan interesante. Pero siempre también, José, que además que hablábamos de los 10 mandamientos, que es del 56 de Cecil B. DeMille, que también está protagonizada por Heston y que a mí se me cruzan las dos películas. A mí me pasa A eso mí me pasa también. que yo estoy Porque hablando como, muy segura de una y me dice, o sea, sí, di que esos son los 10 de que mandamientos. Seven Y Hur. después me dice que eso es mejor. Y después, Sí, entonces porque siempre, como tienen esas características similares que sí, mencionamos, la grandiosidad, Lawrence de la gran Arabia. cantidad de extras, los vestuarios parecidos, se te Ujú. confunden, Se me se te confunden. confunden. Y que Sí. claro, que no se puede dejar de mencionar también que dentro de esta tradición de este cine de Semana Santa o el cine de espadas y chancleta, está el cine mexicano, que el cine mexicano tiene grandes producciones, por ejemplo, Las vidas de los santos, como la de San Martín de Porres, las historias Sí, sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, las historias del indio también que se le apareció la Virgen de Guadalupe. sí, Entonces, hay toda una tradición sí. de cinefilia alrededor de la Semana Santa. Y yo me puse a pensar, está también La Última Tentación de Cristo, que es Ajá. una película que fue muy controversial, que inclusive aquí fue prohibida cuando estaba ese comité que visionaba primero, que hacía don Armando Almanza siempre el cuento de que para mí todas las películas siempre estaban bien. Cuando no era el padre, era el otro que la decía, de que no, de que, pero esa película está bien, esa película no Que tiene yo nada. la veo bien.
Yo la veo bien esa película. Que llévate a Don Armando para que tú veas. Y que para mí yo me acuerdo cuando yo vi esa película chiquita, yo dije, wow, pero qué Jesucristo tan feo. Yo nunca había visto El de la tentación. William Dafoe, Exacto, William Dafoe, dije, ay, pero qué feo, porque a mí el que más me gusta es el de la película del 79. La que ponían en Colorvisión. Sí, pero que la película del 79 es el Jesucristo que a mí me gusta, o el que yo decía de que, ese como que ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y yo siempre recuerdo esa escena que me impactó mucho, yo chiquita, o ya más consciente, cuando él se sienta afuera a esperar que María Magdalena termine de trabajar para él hablar con ella. Ustedes saben cómo era que ella estaba trabajando, ¿verdad? Yo decía, ay, pero ¿y ese hombre? Ay, Dios, pero ella está, ay, pero eso no se puede. Decía, yo dije, pero, ay, Dios mío. Y yo le decía a mi mamá, dije, mami, dije, mira, muchacha, ¿qué es lo que tú estás hablando? Pero tú le estabas buscando la vuelta a esa película. Muchacha, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Es Jesucristo, muchacha, hazme el favor. No piense tanto, que eso es lo que es. Entonces, pero sí, siempre estas películas están asociadas, por lo menos para nosotros, no sé en otros países, ¿no? En Italia se usó mucho ese género. Sí, mira, eso es una buena pregunta. Yo no sé si en otros países se estilaba también pasarla en televisión en esa época, cuando viene a ver si sucedía. Sí, pero aquí por lo menos sí. Sí, yo creo que también es menester en este episodio darle su reconocimiento, porque nosotros tendemos a no emocionarnos mucho con Christopher Nolan. Pero a él hay que darle su reconocimiento porque él es de los pocos directores que hace cine o hace lo más posible por hacer un cine parecido a como se hacía en esas épocas. Este cine más real. Y fíjate que su próxima película que viene este año es La Odisea. La Odisea. Que precisamente es un peplum. La Odisea es un peplum. Y él intenta hacer las películas así, por ejemplo, tratar de usar lo menos posible los recursos digitales. Que sean efectos especiales prácticos. Ajá, que los escenarios reales. Él es de los pocos directores que está haciendo eso. Y que claro, obviamente aquí los artefactos cinematográficos, por ejemplo, el Panavision, todo ese asunto de los lentes que se utilizaban, la cantidad de cámaras que se utilizaba para la época, para darle esa grandilocuencia a esas batallas, que se vieran realmente que era un ejército poderoso, todo ese tipo de cosas, se utilizaba toda esa tecnología que se tenía en esa época. Hemos visto que últimamente están diciendo que hay películas que vienen con la tecnología, están filmadas en Panavision, aunque uno aquí lo va a ver en un proyector digital oscuro, con un sonido a veces medio no muy quejillo, pero ellos lo van a hacer en Panavision y en IMAX, tú sabes. Sí, que fue como se hizo Ben-Hur. Ben-Hur adaptaron un lente para ampliar más todavía el rango, para que la escena fuera más grandiosa todavía. Sí. Es decir, esa era la idea. La idea era crear un cine grandioso para que la gente, en vez de estar mirando el aparato nuevo, llamativo, que estaba en su casa, que dijera, vamos a verla al cine porque esto es como muy estrechito. No, y que ya después, o sea, se hicieron los trajes. O sea, imagínense el diseño de producción de tú hacerle a 8,000 extra. Sí, porque no es lo mismo. Eso uniforme. En algunos utilizaban soldados, de verdad, porque querían darle la credibilidad. Cuando habían espacios en donde estaban esclavos o habían personas con discapacidad, se casteaban personas que tuvieran ese tipo de discapacidades para eso mismo, para que fuera real, para que la gente sintiera que de verdad estaba viendo personas en esas situaciones. Entonces, imagínate tú hacerle el vestuario a 8,000 gente, las túnicas a las actrices. El caso, por ejemplo, de Cleopatra, que fue el gran fracaso en la búsqueda de mantener ese género, porque empezaron siendo baratas y después se volvieron muy costosas y dejaron de hacerse. Claro, se iba encareciendo todo. Hasta que se retomó ya en el 2000, con Gladiator, ¿no? Gladiador revivió ese género, sí. Maximus, qué sé yo, ¿cómo que se llama? Maximus. Ese mismo. Entonces, ¿qué te digo? Te da ese cuidado también en la estética que tenían esas películas. Sí. Que no es cualquier cosa.
Yo recuerdo, no sé si fue la primera vez que yo fui al cine o tiene que haber sido una de mis primeras experiencias cinematográficas, fue viendo un Peplum, que es un Peplum que entra como dentro de la mitología, que es Furia de Titanes, Mm, que se presentó aquí en cine. Yo recuerdo que esa fue una de las primeras experiencias cinematográficas. Así que para mí, por ejemplo, cuando yo pienso en mis inicios en el cine, lo primero que me llega a la mente es un Peplum. Es decir, que por ahí la importancia que tiene ese género para muchas generaciones. sí, 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 no, definitivamente. Y claro, es Y el... Furia de Titanes la primera, no la del 2016. Obviously. Fue la del 2010. No es esa, no, es la otra. Bueno, hay un remake de 2016 de Ben-Hur que es, pues, Sí. yo, o Ah, sea, sí, sí. no me, Yo ni me enteré. no me parecería, me parece arriesgado tú tratar Sí, de sí. rehacer esa magia de esa película en estos días. Te digo que Yo sin mucha uno, información al respecto diría que fracasó sin conocer no la es que película. tú dijiste de que, pero vamos a ver, digo yo, no. De No, que no, yo no señor. necesito ver esa No, película, señor. yo lo siento. Claro, Sí. ya hoy con tanto acceso a la tecnología, vimos, por ejemplo, que no le fue muy bien a Gladiator 2. No es que mala. Porque mira, a la uno le fue bien, pero es que la Al 2 es punto que Russell mala. Crowe es un rey en Sí, sí, Italia. sí. En Roma, Sí, por lo sí. menos en Roma, el tigre es un rey. La 1 es una película muy divertida, un poco inflada porque le dieron muchísimas valoraciones que no la llevaba, Ujú. pero muy por encima de la segunda. Es Sí, una no, cosa increíble. esas son cosas que ni se Sí, sí. mencionan, pero bueno, Sí, sí, estamos sí. haciendo un episodio especial. Lo que sí es estar ante el hecho de todo lo que puede hacer el cine. Hay un dato también, por ejemplo, que Ben-Hur hay dos películas y Ben-Hur es una de ellas, en la que el león no ruge de la Metro Goldwyn Mayer, que Ah, es sí. ese gran opening del león rugiendo, y es una película de Metro Goldwyn Mayer. Pero fue una decisión que se tomó porque como esta película tiene una introducción, un medio acto y un final, Ah, para sí. que como se empieza con el recorrido para llegar hasta el nacimiento de Jesucristo, no querían que el ruido del león compitiera con esa Ujú. maravillosa banda sonora, que no me acuerdo ahora, José, cómo es que se llama, el de la banda sonora de Ben-Hur. De Ben-Hur yo no recuerdo tampoco. Y que no querían que compitiera con eso. Entonces, también que un león lo están poniendo desde el 1924, que al final el rugido está hecho artificialmente, pero y que creo que lo dirigió Alfred Hitchcock, José. Al, yo no recuerdo, sí, pero recuerdo que se hizo una producción para hacer El león. ese intro. Ese intro del Sí, Metro Goldwyn que es Mayer. icónico. Ujú. Entonces, en los 70, MGM hizo una gran subasta del inventario de sus miles de piezas de vestuario, de props y decorados, y que mucho de todo eso que se ve en esas películas históricas, de fantasía, fueron adquiridos por otras compañías que para darle un dato, por ejemplo, algunos de los props que se usaban y vestuarios que se usaron en los 10 mandamientos terminaron en el video de Michael Jackson, Remember Time. Ah, sí, sí, sí. Es un dato. Datos Eso es importantísimos. un dato que yo me quedé patidifusa. Yo dije, oye, Sí. lo de Michael Jackson, No, yo quedé Remember the Time, yo quedé yo. quedé Remember the Time, princesa de Egipto, cuando me enteré de eso. Porque también Michael Jackson utilizaba para sus videos musicales Sí, tecnología de cine. sí, sí. Sus videos eran pequeñas Pequeñas películas. películas Sí, con sí. presupuestos de Sí, sí, película, sí, porque sí. en esa época un video de Michael Jackson podía costar fácilmente $1 millón, que Sí, era sí. mucho dinero, Mucho cuarto para la época, que era muchísimo. mucho dinero. Así que sí, este es un episodio especial que quisimos hacer, bueno, a propósito de la Semana Santa Sí. y a propósito de que vimos otra vez Ben-Hur y que nos volvimos locos otra vez con Ben-Hur, esta gran película, esta película tan impresionante, 60 y pico de años después, todavía siendo historia y aportando a la conversación cinematográfica. Peplum o películas de Semana Santa para verlas comiendo habichuela con dulce o el género de las espadas y la chancleta,
O película de fue, romanos. o película, una de Romanos, si a usted le gusta Sabina, escuche bien la canción de Una de Romanos. Fue este episodio especial en Cine Pendiente. Y ya ustedes saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, compartir este video para que YouTube sepa que nosotros existimos.